Esta vivienda en Tokio parece, a primera vista, bastante sencilla. Una caja revestida en madera, rodeada por otras casas y situada en uno de esos barrios residenciales densos que encontramos constantemente en Japón. Pero cuando empezamos a recorrerla, descubrimos que prácticamente todo está pensado para crear una experiencia mucho más compleja. Las habitaciones están en el primer piso, la sala, el comedor y la cocina están arriba. Una fachada aparentemente cerrada puede abrirse completamente. Los espacios cambian constantemente de altura, color, luz y materialidad. Esta es Floating Clouds Residence, una casa de 112 metros cuadrados en Tokio. Y su historia comienza precisamente con algo que el arquitecto vio al llegar al terreno: el cielo. El proyecto se encuentra en un barrio residencial típico de Tokio, donde las casas se suceden prácticamente una al lado de la otra. Al enfrentarse al terreno vacío, el arquitecto observó algo muy sencillo. Entre todas esas construcciones existía un pequeño espacio de cielo, y sobre ese espacio las nubes parecían flotar. A partir de esa imagen nace el concepto de esta casa. El arquitecto explica que percibía el barrio como un lugar ordenado, pero también plano y confinado. Las formas, los materiales y la relación de las viviendas con la ciudad parecían carecer de profundidad. Por eso quiso hacer algo diferente. Intentó darle a la casa una profundidad parecida a la de esas nubes que había visto sobre el terreno. No una profundidad solamente física, sino una profundidad espacial. Volúmenes de diferentes escalas, contrastes, cambios, espacios que se acercan y se alejan del exterior. Una arquitectura que nunca se percibe exactamente igual. Desde la calle, esta intención no es inmediatamente evidente. La casa se presenta como un volumen bastante contundente, casi como una gran caja de madera. La fachada está cubierta por una trama de piezas horizontales de madera que le dan una apariencia cálida, pero también bastante cerrada. Y aquí aparece una de las primeras decisiones interesantes del proyecto, porque detrás de esta fachada aparentemente sólida existen grandes superficies acristaladas. Lo que vemos son unos elementos llamados shitomido, paneles abatibles de madera que, cuando están cerrados, hacen que la fachada parezca prácticamente un muro continuo, pero cuando se levantan la casa cambia completamente. Estos paneles pueden abrirse y modificar la relación entre el interior y la calle. De esta manera, la fachada deja de ser simplemente un límite. Se convierte en un elemento que puede regular la entrada de luz, aire y también el grado de conexión con el exterior. Entremos. Y lo primero que encontramos es uno de los espacios más particulares de la vivienda: el doma. Tradicionalmente, el doma es un espacio de suelo duro o de tierra asociado a la entrada de las viviendas japonesas, pero aquí adquiere una función mucho más contemporánea. Una gran mesa de madera de 4 metros ocupa prácticamente todo el espacio. A un lado tenemos una enorme biblioteca que recorre la pared, y junto a ella ventanas que conectan directamente con el exterior. No estamos entrando simplemente a un recibidor, estamos entrando a un espacio de trabajo, estudio, reunión y de juego. Incluso puede funcionar como punto de encuentro con la comunidad. Pero hay un detalle todavía más interesante. Si miramos la biblioteca con atención, descubrimos que una parte de los estantes no es realmente un estante, es una puerta. Al abrirla, atravesamos la biblioteca y entramos a una parte más privada de la vivienda. Es casi como si la casa escondiera sus habitaciones detrás de una pieza de mobiliario. Y a partir de aquí, la atmósfera cambia completamente. Y si te gusta ver este tipo de proyectos, suscríbete para ver más videos como este. Esta es una de las decisiones que más me llaman la atención del proyecto. En muchas viviendas, especialmente en casas donde el área del terreno es limitada, la zona social suele ocupar el nivel más accesible, mientras que las habitaciones se colocan en pisos superiores. Aquí ocurre exactamente lo contrario. El primer piso es principalmente privado. Aquí encontramos las habitaciones, los espacios de almacenamiento, el baño y los servicios. Y la circulación se convierte en una especie de transición entre dos mundos. Después de la calidez del doma, entramos a un corredor mucho más oscuro. Aparece el azul. Las paredes y el suelo adquieren una tonalidad que contrasta con la madera. Es una arquitectura construida a partir de contrastes, claro y oscuro, bajo y alto, privado y público. Las habitaciones del primer piso continúan con esta atmósfera mucho más íntima. Son espacios de escala contenida, revestidos principalmente en madera. Aquí el proyecto no intenta generar una sensación de amplitud, hace lo contrario. Los techos son bajos y los materiales cálidos hacen que el cuerpo se sienta protegido. Es interesante porque la casa parece tener dos personalidades. Abajo, íntima, oscura,
de madera. Arriba, luz, amplitud, blanco y cielo. Y esa transición es precisamente lo que vamos a experimentar al subir las escaleras. A medida que ascendemos, la arquitectura empieza a cambiar. El propio arquitecto describe cómo, a lo largo del recorrido, los espacios pasan progresivamente hacia el blanco, y esta escalera funciona casi como una transición entre las dos atmósferas de la casa. Estamos dejando atrás la parte privada, estamos subiendo hacia la vida colectiva. Y entonces llegamos al segundo piso. Aquí se encuentra el corazón social de la vivienda: sala, comedor y cocina. La organización es completamente distinta a la que podríamos esperar. En lugar de colocar las áreas sociales en el primer nivel, el proyecto las lleva hacia arriba. Y esta decisión tiene una consecuencia fundamental. El segundo piso se abre hacia el cielo. Aquí encontramos probablemente el espacio más espectacular de toda la casa. El techo comienza a curvarse. No existe una esquina marcada entre la pared y el techo. Todo está envuelto en una superficie blanca continua. Y lo más interesante es que el techo no es simplemente una forma escultórica. Está diseñado para captar la luz. Durante el día, las ventanas altas permiten que la luz y las sombras se desplacen sobre una superficie blanca. Y durante la noche, el techo refleja suavemente la iluminación interior. El punto más alto alcanza los 4 metros con 40 centímetros. En el centro de este nivel se organiza la vida cotidiana. La cocina se integra con el comedor y la sala. La madera vuelve a aparecer en los muebles y en las carpinterías, pero ahora se combina con superficies blancas y con un gran elemento revestido en cerámica verde. La materialidad vuelve a funcionar mediante contrastes. La madera aporta calidez, el blanco amplifica la luz y el verde introduce una pieza mucho más intensa dentro de este paisaje neutro. Pero quizás lo más importante es que ninguno de estos espacios parece completamente cerrado. Todo está conectado visualmente. Y al continuar el recorrido llegamos al balcón, pero este no es simplemente un balcón. El arquitecto lo describe como una especie de sala exterior, que está delimitado por un muro alto que recorta una porción del cielo. Las puertas correderas pueden abrirse completamente. La mesa interior continúa hacia el exterior. Y cuando las puertas desaparecen, la mesa atraviesa el límite entre ambos espacios. Interior y exterior empiezan a funcionar como una sola superficie. Y enfrente a este espacio exterior encontramos otra habitación completamente diferente, el washitsu o habitación tradicional japonesa de tatami. Aquí la atmósfera vuelve a cambiar. El suelo está cubierto por tatami, las paredes adquieren una textura más terrosa y el techo de madera aporta una sensación mucho más tradicional. Incluso encontramos una ventana con una forma redondeada que recuerda elementos de la arquitectura japonesa tradicional. Pero lo interesante es que este espacio no está aislado del resto de la casa, tiene una relación directa con el balcón. Así que nuevamente aparece esa graduación entre interior y exterior, intimidad y apertura, entre lo tradicional y lo contemporáneo. Incluso el baño participa de esta estrategia. En lugar de mirar directamente hacia la ciudad, se abre hacia un patio delimitado por muros revestidos de cerámica verde. La ventana convierte este pequeño patio en una superficie de paisaje privado. Puede crear su propio fragmento de cielo. Y quizás eso es lo más interesante de esta casa. No intenta generar una única experiencia. Cambia mientras la recorremos. En la entrada encontramos el doma, cálido, oscuro y abierto a la comunidad. Después atravesamos la biblioteca y entramos en espacios privados, más bajos e íntimos. Subimos por un corredor azul. Y finalmente llegamos al segundo piso, donde todo se vuelve blanco, luminoso y mucho más abierto. Abajo la casa protege, arriba la casa se expande. Y cuando vemos nuevamente la fachada, al final del día, esta empieza a tener mucho más sentido. Los paneles de madera se cierran, la casa parece convertirse nuevamente en una pieza sólida. Una casa que cambia con la luz, con las sombras, con las puertas, con el cielo. Como las nubes que inspiraron el proyecto nunca parecen exactamente la misma.